Como les había dicho, nosotros vamos a trabajar cableado estructurado desde dos aspectos. Desde el aspecto, no solamente desde el aspecto físico, sino también desde el aspecto lógico. Desde el aspecto lógico. Entonces, los dos primeros productos, el de LAN y el de enrutamiento estático, trabajamos el aspecto lógico. Vamos a hablar en este segundo corte, vamos a hablar algo más del aspecto físico. Es cableado estructurado, como se intuye con el nombre, es, tiene que ver con la parte física de cómo se hace el tendido de los cables para una red, para una LAN. ¿Qué es LAN? Red de área local, o para una intranet, ¿sí? El cableado habla de lo que es físico, porque claro, alguien va a decir, profe, podemos tener cableado si tenemos redes inalámbricas. También es una red inalámbrica, pero el cableado de la red inalámbrica, de los equipos inalámbricos, pues es menos riguroso o no tiene tantos elementos más bien que el cableado de una red alámbrica. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de eso. ¿Por qué fue importante el cableado? Porque genera flexibilidad. Es decir, que pasado unos años yo puedo modificar la posición del mismo cableado. Integración de servicios. ¿Qué es integración de servicios? Que yo puedo incluir voz, datos y video. Puedo transmitir o recibir voz, datos y video. Eso se llama integración de servicios. Inmunidad al rendimiento. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, la idea es que no hayan fallas eh, que sean difíciles de diagnosticar o de encontrar. Entonces, eso significa que el rendimiento no se va a ver afectado de manera continua o constantemente, no vamos a ver afectado el rendimiento de la red. El ahorro económico significa que pues que el mantenimiento, lo que nos cuesta un técnico, o lo que le cuesta a una compañía un técnico para que haga eh, reemplazos o que revisiones y eso, si el cableado está bien hecho, pues nos vamos a ahorrar todo ese trabajo no lo podemos estar ahorrando. Entonces el cableado estructurado vamos a ir hablando sobre la, sobre la presentación. Vuelvo y repito, esa presentación no es mía, pero vamos a mirar ahí, vamos a estar manejando. Pues está desde los 80, la idea es que sea independiente, que, que incluya la parte telefónica, ¿sí? Entonces, a principios de los 80, entonces se empezó a crearse una tecnologías diferentes que fueron emergiendo y que incluían elementos muy importantes para las redes, para las nuevas redes. Entonces la tecnología más importante es Ethernet. Ethernet es una tecnología de capa 2. Ethernet es una tecnología de capa 2. Y son esos Ethernet. Ethernet no significa Internet. Ethernet, como aparece acá la palabra Ethernet, miren si la ven aquí, se refiere a una tecnología de capa 2 para enviar información a través de par trenzado. ¿Qué es eso par trenzado? Es el UTP que ustedes, UTP, STP, bueno, normalmente es TP, par trenzado significa trained pair, par trenzado. Eh, ¿Qué es lo que esa tecnología se basa en eso? Que es el puertico ese que ustedes ponchaban del cable, el conector de RJ45. Entonces esa tecnología nació a mediados de los 80, a principios de los 80, y vino para quedarse.
Pero eso no tenía nada que ver, esa tecnología hasta el momento cuando fue creada, esa tecnología no tenía nada que ver con Internet. Tenía que ver con las comunicaciones internas de las redes, porque las redes sí tenían ya, las redes tenían que ver era cómo se comunicaban dos computadores, no comunicarse a través de Internet. Yo creo que varias veces les he dicho, Internet es una red, sí, pero no es la única red ni la más importante. Es una de las redes, es una de las más importantes, pero no es la más importante. Para las empresas la red más importante es la red interna de la empresa. Entonces, ya con este par trenzado fue que nació esa tecnología que se llama Ethernet, E-T-H-E-R, net de red. Esa tecnología Ethernet fue la que hizo que naciera esto de par trenzado. Y cuando nació ese par trenzado, ¿sí? Nació lo que se llama cableado estructurado. ¿Por qué? Porque las empresas necesitaban distribuir todo ese tendido de cables, unificar el tendido, pensar los cambios a futuro, para que todo ese tendido de cables se pudiera organizar dentro del edificio de una compañía. A eso le llamamos cableado estructurado. Entonces, cableado estructurado, ¿qué es? Es el cableado de un edificio o una serie de edificios que permite interconectar equipos activos de diferente o igual tecnología, que es lo que les decía. Las tecnologías Ethernet es una tecnología, pero hay otros tipos de tecnología como ATM, como IP, como, bueno, enviar servicios, diferentes servicios. ¿Cuáles servicios? Como servicios de voz, servicios de datos y servicios de video. Entonces podíamos integrar todo un montón de tecnologías, de compañías, fabricantes, de servicios en toda una sola red. Y la red es interna, vuelvo y repito, porque la red pertenece a solo una compañía. No estamos hablando de salir al mundo externo como se hace ahora, que se hace con Internet. O sea que todo está vinculado a Internet. Hay muchas compañías que todavía sacan unos elementos a Internet, pero hay elementos que no lo sacan a Internet porque son cosas internas de la compañía. Entonces eso, independiente de eso, los equipos que pertenecen a la compañía necesitan comunicarse entre ellos para compartir información concerniente a la compañía, pero que no necesitan que esos equipos, que esa información sea compartida con el público en general. Me explico. Para una compañía, la compañía no le importa o no le interesa publicar sus movimientos bancarios, ¿sí? Ni necesita la nómina, la compañía tiene que llevar una nómina, la nómina de sus empleados, y eso la puede manejar en uno o varios equipos de la compañía a través de una red, pero no necesita publicarlo. De hecho, no lo hace. ¿Por qué? Pues porque eso es al interior de la compañía, son derechos reservados, ¿sí? ¿Sí? Eso no lo necesita publicar. De pronto ante el fisco, en Colombia el fisco es la misma DIAN, sí es importante decirle cuántas platas hay, ¿sí? Pero de manera muy general, no tiene que especificarle cada cosa. En cambio, internamente la compañía puede hacer eso, ¿sí? A través de un cableado. ¿Para qué? Para que los equipos conecten las aplicaciones o los servicios internos de la compañía. Digamos que tenemos un software para manejar la nómina, un software para ventas, tenemos un software para la llegada de los empleados y las horas extras. Bueno, tenemos un montón de elementos ahí que podemos manejarlos a través de software, y que los software se comunican entre todos los software y se almacenan en algún servidor de la misma compañía, pero que no es necesario que esos, que esos elementos, no es necesario, la compañía no necesita hacerlos público, porque eso es derechos de la compañía y es reserva del sumario. Entonces el cableado estructurado se divide en los siguientes elementos: un cableado de campo, y el cableado de campo significa es de la parte antes de llegar a la compañía, que le pertenece al proveedor de servicio. ¿Qué es un proveedor de servicio? Un proveedor de servicio viene siendo como las empresas que ofrecen el servicio de Internet. Ahí sí estamos hablando de otra cosa. Entonces,
El proveedor de servicio es el que ofrece el servicio de internet o de telefonía, pero ya a nivel público, ¿sí? Ya no al interior de la compañía, sino al exterior de la compañía. Eso se llama cableado de campo, ¿sí? Es un cableado casi que externo a la compañía, pero que en algunos momentos puede pertenecer a ella. Cableado vertical es cableado entre diferentes pisos de los mismos edificios de la compañía. Un edificio o diferentes edificios. Los pisos, me explico, si la compañía tiene 3 pisos, el cableado vertical es los utensilios, los accesorios, los muebles, el mobiliario necesario para atender un cable de piso a piso. Eso se llama cableado vertical. Y cableado horizontal se refiere al cableado necesario de algún distribuidor o de un puerto, de una habitación o un cuarto de equipos, ¿sí? Hasta las máquinas. Puede ser un portátil, puede ser una impresora, puede ser un computador, obvio, puede ser un servidor, puede ser los switches, los routers. Si me van a comprender, los cuartos de equipos contienen algunos elementos activos y se pueden cablear, y eso se llama cableado horizontal. Y cableado de usuario es el cableado hasta donde está el equipo, hasta donde están los equipos de los usuarios. Entonces, ¿cuáles son los equipos? El equipo de la secretaria, el computador del gerente, el portátil de no sé, el subgerente, el vicepresidente o sencillamente el operador. No, es que allá tenemos en la sala donde trabajan los operarios. Digamos que estamos hablando de una pequeña compañía de una maquila de señoras ¿cómo le era? De textiles, las señoras que necesitan coser pantalones. Entonces, ahí en la parte donde están las señoras trabajando, tenemos un solo computador para, no sé, para hacer cualquier tipo de elemento de comunicación, un solo computador, pero la demás compañía tiene ventas, cuando son compañías muy grandes, ¿no? Algunas compañías pequeñas no tienen tantos equipos. De hecho, las compañías en Colombia, la pequeña y mediana empresa mucho más, son la mayoría y no necesitan cableado estructurado. Bueno, esto no lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué nació el cableado estructurado? ¿Por qué nació? Entonces, el cableado estructurado nace por la necesidad latente que vieron quienes, los organismos internacionales de creación e implementación de normas como la ANSI, como la ISO, como la TIA y la EIA que aparecen acá. Ahí dicen los acrónimos. Esta presentación está en la plataforma. La ISO, la ANSI, incluso la IEEE se ponen de acuerdo estas instituciones que son organizaciones para la creación de estándares y normas técnicas. Recuerden que estas son normas internacionales, pero son normas netamente técnicas o científicas. Entonces estas compañías se ponen de acuerdo para crear unas normas de cómo se hace un cableado a nivel de una compañía, exactamente. Entonces ellos crean unas normas. Esas normas yo las tengo todas descargadas, pero algunas versiones mías ya están desactualizadas. Serían bueno que, si las van a revisar, yo les voy a poner la segunda actividad del segundo corte va a ser revisar una de esas normas. Entonces quiero que lo tenga como presente, que sería bueno buscarlas. Lastimosamente la mayoría de estas normas están en inglés. Entonces la revisión, pues, para los que no nos gusta o los que somos un poco no tan hábiles en el inglés, pues a veces nos puede generar un poquitico de como de escozor tener que revisar unas normas que vienen en inglés. Entonces las normas inicialmente se crearon fue a partir de estas 3 instituciones que se unieron como una sola, la ANSI, TIA y EIA, y crearon todas las normas, ¿sí? Entonces las normas, ¿cuáles son? Las más importantes son las 568. Entonces la 568 se divide en 568 B1, B2 y B3, ¿sí? Entonces hablan de requerimientos generales, componentes. Aquí son requerimientos generales para la construcción de un cableado estructurado en una empresa. Eso es lo que dice allí, ¿sí? Otros elementos que dice, mire,
Componentes de cableado mediante par trenzado. Entonces, ¿cómo se hace un cableado? ¿Cuáles son los elementos importantes cuando hablamos de cableado a través de par trenzado? Ahorita hablaremos recordando algunos elementos, porque ustedes en teoría debieran haber visto algo de par trenzado en sus fundamentos de redes. La B3 habla de componentes de cableado en fibra. ¿Qué es eso de fibra? Ahorita hablaremos un poquito, no mucho, pero pues hablaremos al menos un poquito. Hay otra que es la 569. La 569 habla de los espacios comerciales, es cómo dirigir o más bien cómo diseñar un cableado estructurado para una compañía en espacios comerciales, en edificios comerciales. La 570 ya habla de infraestructura residencial, ya no es para las empresas, sino para las casas, para los hogares. Entonces es lo que dice allí, administración. Bueno, la 606 habla desde la administración, entonces tiene que ver es con la el etiquetado, la organización, el diseño de la red, el diseño de la red. La 607 habla de puesta a tierra. ¿Qué es eso de puesta a tierra? Resulta que no solo en Colombia, sino en muchos países, es importante proteger no solamente los equipos, sino lo más importante es la vida de las personas, debido a unas posibles descargas eléctricas cuando hay tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas, ustedes saben pues que por lo poco que hayan leído, porque hayan visto pues que un rayo cuando cae a la tierra siempre busca cómo el camino para llegar a la tierra propiamente dicha, ¿sí? Pero entonces ellos siempre buscan un medio por donde pueden, normalmente un medio metálico por donde pueden aterrizar. Eso siempre fue un problema, no solo a nivel Colombia, sino a nivel internacional. Han habido muchas personas que han muerto por esas circunstancias. ¿Por cuál circunstancia? Por las descargas eléctricas generadas en esos medios. Generadas por esos medios. Entonces, la 607 se refiere a puesta a tierra, es cómo protegemos nuestros dispositivos y sobre todo cómo protegemos la vida de las personas al hacer un buen sistema de tierras, un buen sistema de aterrizado de toda la red, no solo de la red, sino toda la infraestructura física del cableado para proteger tanto, tanto los elementos activos, computadores, equipos de la compañía, pero sobre todo la vida de las personas que trabajan allí. Recuerden que una tormenta puede caer a cualquier hora del día y las descargas eléctricas también podrán caer en cualquier hora del día. Entonces, los componentes del cableado, bueno, continuemos, los componentes del cableado estructurado está área de trabajo. ¿Qué es el área de trabajo? Lo que les decía, el área de trabajo es donde se, donde se hace la persona, donde está, si se hace el presidente o lo que les decía de las operarias, donde haya un equipo que haya que conectar, llámese portátil, llámese router, llámese, bueno, no tanto router, disculpe, llámese portátil o llámese computador o tableta, pero que toque conectarlo. Recuerden que el cableado estructurado tiene que ver con cable, con tendido. Cableado horizontal, ya lo había explicado, es el cableado que va desde la sala de equipos hasta el área de trabajo, es el cableado. El armario de comunicaciones o racks o closet realmente es un salón, que también se conoce como no solamente armario, sino cuarto de telecomunicaciones, o por sus siglas en inglés Telecommunication Rooms, TR, también se conoce como TR, y es un cuarto, una habitación. Bueno, si la compañía es muy pequeñita, realmente solamente un mueblecito, así como lo hemos visto en los videos de LAN y los videos el de enrutamiento que mostrábamos, un cuartico pequeño, decía, creo que sí decía cuarto de telecomunicaciones TR,
y nosotros sencillamente le damos clic y ahí internamente lo que hay es unos racks, unos closets donde colocamos los equipos. Cableado vertical, ya lo había dicho, cableado vertical es el cableado necesario entre piso y piso. Si la compañía tiene varios pisos, el edificio tiene varios pisos, el cableado vertical es el cableado entre piso y piso. La sala de equipos se puede pensar que es la misma, o sea, sala de equipos y armario de telecomunicaciones es casi lo mismo. El armario quiere decir es que, digamos, si la compañía es muy grande, tenemos una sala donde están todos los routers, los switches, etc, etc. Y y el armario de telecomunicaciones es que en cada dependencia tenemos un rackcito pequeño o un, o un closet bien pequeñito donde hacemos elementos, donde guardamos elementos. El Backbone Campus era lo que les decía de campo, que pueda que nos pertenezca, que les decía que elementos de campo. ¿Dónde fue que lo dije? Aquí, cableado de campus. Ese campus, Backbone Campus, lo que dice es lo que le corresponde, es como el túnel por donde va toda la información contenida en la compañía para poder salir de la compañía, ¿sí? Para poder salir de la compañía, es decir, si necesitamos salir del edificio por donde sacamos toda esa información, muy seguramente lo que les decía es el borde antes de irnos a poder charlar con quién, con posiblemente con un proveedor de servicios, como lo puede ser cualquier compañía de teléfonos a nivel Colombia. ¿Cuáles son los proveedores de servicios en Colombia más conocidos? Pues creo que ya se los he dicho, los proveedores de servicio en Colombia son pues Claro, ETV, las empresas de telecomunicaciones de cada ciudad. Entonces, por ejemplo, EPM es un proveedor de servicio, en Cali, ahí no sé cómo se llama, bueno, que se llama en Cali se llaman las empresas públicas de Cali, en Cali, en Bucaramanga también se llama ETV, empresas de telecomunicaciones de Bucaramanga. Es decir, todas las compañías que prestan los servicios, acuérdense que servicios ya les había dicho en este mismo video, que los servicios pueden ser de voz, de datos o video, no necesariamente tiene que ser de datos, ¿no? Es decir, las compañías no solo ofrecen servicios de datos, de internet, ellas pueden ofrecer todo, ellas pueden, no, ellas realmente ofrecen todo, ¿sí? Eh, entonces aquí ya está un poquito más discriminado, espero que lo podamos ver un poquito mejor acá. Miremos aquí. Entonces hablamos de el área de trabajo, pues mire, las áreas de trabajo pues son estos computadorcitos, lo que les decía, los computadores de las personas que trabajan obviamente en la compañía, eso le llamamos área de trabajo. Dos son las tomas, bueno, aquí aparecen otros elementos que es los tomas de equipos. Esas tomas de equipos a veces son sencillas, son sencillitas, es un puerto RJ45, pero a veces también se llaman mutoas. Mutoas, aquí creo que no sé si lo explican acá. Mutoa significa salidas, ensamble de salidas multiusuarios, mutoas. Entonces si lo llegan a ver en algún, bueno, cuando les ponga a evaluar, cuando les ponga a revisar elementos para construir el tercer producto que pertenece al segundo corte, pues para que lo tengan claro. UTOA significa ensamble de salidas multiusuario. Entonces puede decir que puede haber una de estas tomas que conecten varios computadores, eso se llaman UTOAs. Entonces, la 3 obviamente es el cableado horizontal, lo que les decía, es el cableado que va. Cableado horizontal puede ir por aquí, si ustedes se dan cuenta, miren en el ejemplo, aparece que fuera por debajo. Pero lo que nos explican aquí a todos es que va por techo. Miren, nosotros lo subimos, se sube por la pared y va por el techo. Miren, todos van por techo, ¿sí? ¿Y llegan a dónde? Llegan a estas escalerillas. A esas escalerillas. Y a esas escalerillas es lo que le llamamos. Bueno, aquí aparece el armario, es este armario que está acá, el 4. Aquí aparece como si esto fuera un armario, el armario vendría siendo este que está acá, ¿sí?
Y el cableado vertical, que es el 5, es lo que mandamos por la escalerilla. O sea, las escalerillas son un elemento, un accesorio, un mueble. ¿Sí? Cableado vertical, miren, cableado vertical. El cableado vertical es este que mandamos por acá entre piso y piso. ¿Sí? Entonces tenemos solo dos pisos en esta compañía, entonces a estas escalerillas por donde mandamos el cable le llamamos cableado, elementos de cableado vertical. ¿Por qué? Pues porque es necesario tender el cable por allí. Es necesario tender el cable por allí. ¿Cuál otro tenemos acá? Creo que solo tenemos esos elementos en ese ejemplo. Aquí otro ejemplo, este es más sencillito. En este ejemplo tenemos cableador, este es un ejemplo ya de cableado estructurado pero horizontal. Entonces tenemos lo que les decía, una toma, pero que puede ser una mutoa. Mira, aquí tiene una mutoa porque tiene varios puertos, no tiene uno solo, ¿sí? Tiene un computador y ya miramos y les voy a explicar algunos elementos. Entonces aquí hay varios elementos de cableado horizontal. Este es de cableado horizontal, no de cableado estructurado como tal, sino solo de cableado horizontal. ¿Cuál es el cableado horizontal? El cableado en un solo piso de la compañía, se llama cableado horizontal. Entre el cuarto de equipos o el rack y el computador. Entonces acá dicen varios elementos importantes a tener en cuenta que muchos todavía no lo tenemos claro. ¿Qué es un patch core? Un patch core es un cable de par trenzado, eso se le llama patch core. Patch core. ¿Por qué patch? Pues patch es porque es un arreglo, porque tiene un grupo. Nosotros le llamamos patch aquí en Colombia a nuestro arreglo de piñones de la bicicleta, eso le llamamos patch. Esa pacha es realmente lo que estamos haciendo es este acomodo. Lo que hicimos fue un extranjerismo que lo acomodamos y nosotros en Colombia le decimos pacha y no hay colombiano que no le diga pacha, pero lo que significa es como el arreglo, ¿sí? Y cord tiene que ver como con la unión de los dos cablecitos, entonces el arreglo de los cables. Patch panel, también vuelvo y repito, es un arreglo, un panel de arreglo donde están todos los conectores. Entonces, ¿cuál es el patch panel? Este que está acá, ¿sí? Este de acá arriba es el switch, ¿sí? El switch que ustedes manipularon en la red LAN. Ustedes, los que ya hicieron ese producto, pues se dan cuenta que es el mismo switch que se trabajó en la red LAN. Sí. Las tomas de usuario, entonces una toma puede ser una toma sencilla o puede ser una mutoa. Una mutoa es unas tomas multiusuario. Bueno, aquí otro patch core, entonces sencillamente los patch core son solo los cables. Los cables ustedes ya saben que pueden ser directos o cruzados, y si son directos son por una razón y si son cruzados son por otra razón, y eso ya lo deben saber ustedes. Si hicieron juiciosos los productos, si se han hecho juiciosos los productos, se van a dar cuenta que algunos son cruzados y otros son directos, pero hay una razón para ellos, ¿no? Una razón para. Aquí hay unos ejemplos de patch panel. Patch panel son elementos pasivos, solamente sirven para organizar las conexiones. Aparte de eso, tiene como una especie de amarraderas. Estas amarraderas, pues, es para que aún nos quede más al detalle la organización. Sí, para que no nos queden todos los cables, un cable por allá, otro. Entonces uno lo que hace es organizar los cables, como ustedes lo ven acá, amarrándolos de acuerdo a la dependencia. Los backbone no solamente, perdón, los patch panel, disculpen, los patch panel no solamente tienen que ver con tecnología Ethernet, es decir, RJ45, no solamente tienen que ver con conectores RJ45, también pueden tener conectores de fibra, también pueden tener conectores de fibra. Bueno, aquí hablan de cuál es la longitud máxima entre el cuarto de equipos, ¿sí? Y los equipos. Entonces, lo máximo puede ser 90 metros, no podemos excedernos los 90 metros. Bueno, tanto para fibra como para cobre, es decir, para par trenzada. Si estamos tendiendo a través de RJ45 y un patch core, ¿sí?
no podemos excedernos los 90 metros. Aquí hacen la explicación. Recuerden que esta presentación está en la plataforma. ¿Sí? Aquí dice pues que lo máximo que pueden usar son 100 metros, pero recomendable 90 metros. ¿Por qué? Porque hay que meterle 3 metros de usuario y 7 metros al patch panel. Pero realmente es mejor tenderse por lo bajo, el máximo 90 metros entre un equipo y el cuarto de equipos, o entre un equipo y el switch. Entonces ya hablamos, aquí ya empiezan a hablar particularmente de una de las normas. Ya sabíamos que había una norma que era la B2, la 568, la 568 B2, que habla estrictamente del par trenzado. Entonces hablan que qué significa la U, que significa sin apantallado, es decir, sin enmallado. Una cosa es una pantalla y otra cosa es una malla. Entonces una pantalla es como, como un pedacito de aluminio, de papel, pareciera que fuera como un papel aluminio, eso se llama pantalla. Y una malla sí es unos elementos metálicos entrecruzados. Entonces shield es enmallado, y acá dice sin enmallado. Entonces los que más se usan en el mercado obviamente son estos porque son más económicos, sin enmallados. Hay otro que aparece acá con una FTP, y los FTP son los que les estoy diciendo que son apantallados, parece que fuera un papelito de aluminio, ¿sí? Entonces aquí habla de cuál es la resistencia de ese cable, cuál es la resistencia del cable, y este 24WG significa es el tamaño de 24WG, el grueso del cobre, ¿sí? Algunos pueden ser cable y otros pueden ser alambre. ¿Cuál es la diferencia entre cable y alambre? Entonces, para aquellos que no lo saben, cuando uno destapa, cuando uno le quita el cobertor a un cable, si tiene varios filamentos, normalmente le decimos cable. Si tiene uno, si no tiene sino un solo filamento, le decimos alambre. Eso es una convención que manejamos aquí en Colombia. Sin embargo, en el exterior, es decir, internacionalmente se llaman unifilares o multifilares, o sea que tienen un solo filamento o tienen varios filamentos. Entonces los UTP no necesariamente vienen de un solo alambre por dentro, pueden venir varios alambritos. Si tiene varios, le llamamos cable, y si tiene uno solo le llamamos alambre, pero eso es aquí en Colombia. Las fibras, ¿qué es la fibra? Entonces si ustedes ojalá hayan visto algo con John Freddy de óptica, de física, obviamente la física está dividida en varios elementos, en mecánica, en electromagnetismo, en cinemática, en cuántica, y también tiene algún elemento muy particular y muy importante en física que se llama óptica. Entonces, ¿óptica qué es? Óptica es los fenómenos que tengan que ver con la luz. Entonces, la fibra óptica es un elemento diseñado exclusivamente para las telecomunicaciones. Ojo, exclusivamente, porque tenemos una analogía que muchos, bueno, la mayoría de nosotros la conocemos, y son los arbolitos de Navidad. Si ustedes ven los arbolitos de Navidad, esos que en su puntica brillan y cambian de colores y son unos filamentos muy delgaditos como el cabello humano, ¿sí? En su puntica, eso también se llama fibra óptica. Esos son diseñados para elementos ornamentales, como un arbolito de Navidad en cualquier parte del planeta donde crean en la Navidad, ¿sí? Esos arbolitos de Navidad tienen el mismo concepto, es el mismo concepto de la luz viajando a través de un filamento plástico, pero a nivel de telecomunicaciones la fibra óptica es quizá el elemento, o más bien el concepto, disculpen, no el elemento, sino el concepto más poderoso en la actualidad, por encima de las telecomunicaciones inalámbricas, más poderoso en la actualidad en lo que tenga que ver con telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque la fibra óptica hablamos de velocidades muy, muy, muy altas. Entonces aquí hablan de fibra óptica multimodo, y aquí no hablan, en este espacio no hablan de fibra óptica monomodo. La fibra óptica multimodo se refiere a que
no solamente viaja un haz de luz, sino viajan múltiples haces de luz. Y la fibra óptica monomodo significa que solamente viaja un solo haz de luz. Normalmente esos haces de luz son luces a través de diodos LED o de diodos láser. Sí, obviamente el fenómeno tiene que ver con esos fenómenos de la física. ¿Cuáles fenómenos de física me refiero? Los fenómenos referidos a la física que nosotros vemos en nuestras clases de física. ¿Cuáles son los fenómenos de física? Mire, pues es los que ustedes se acuerden: difracción, reflexión, refracción, polarización. Todos los fenómenos físicos que afectan la luz son los conocidos y que son trabajados en los conceptos de fibra óptica. Todos esos fenómenos físicos son llevados al campo de la técnica de elaboración de los productos de fibra óptica. Entonces aquí dice, esto que dice acá es el tamaño del núcleo y el tamaño de la cubierta. ¿De qué? De la fibra, claro. Mucha gente se pone a jugar con la fibrita y a mirarla, y eso es peligroso porque son luces láser, ¿no? Entonces estos son los tamaños. Los tamaños son incluso son mucho más pequeños que el cabello humano, ¿no? Son del orden de los micrómetros. Esto es micrómetros. Recuerden, ya los hemos dicho muchas veces. MU significa, perdón, esta letra griega significa mu, la letra griega mu, y mu significa por 10 a la menos 6, es decir, 125 micrómetros, es decir, 125 millonésimas de metro. Millonésimas de metro, entonces sería algo mucho más pequeño, muchísimo más pequeño que un cabello humano, ¿no? Sin embargo, pues estamos hablando de transmisión de haces de luz, pero además es importante tener claro que si estamos hablando de fibras multimodo, no estamos hablando de un solo láser, sino no solo un haz de luz, sino muchos haces de luz, todos emitidos a través de un solo emisor, es decir, un diodo LED o un diodo láser, ¿sí? Pero transmite diferentes haces. Recuerden, si ustedes han sido juiciosos de sus clases de óptica, cada color de luz, cada luz de diferente color tiene una diferente longitud de onda. Esas longitudes de onda son las que permiten diferenciar entre las fibras multimodo, ¿sí? Bueno, cuando volvamos otra vez a cable, entonces todas estas son las categorías de cable, par trenzado, es decir, UTP, STP o FTP, pero muchas de ellas ya están mandadas a recoger. ¿Por qué? Porque las velocidades son muy pequeñas. Estoy hablando de la compañía, ¿no? De la compañía, claro, en el hogar, en nuestros hogares nos ponen de estas porque nuestros servicios son bien bajitos. Entonces, si yo tengo un servicio de internet en mi casa, entonces nos ponen cable de este barato, ¿sí? De este barato y casi que obsoleto. Pero categoría 1, 2 y 3 casi no se usa porque las velocidades son muy pequeñas. Las velocidades para tecnología Ethernet, ojo, vuelvo y repito, Ethernet es diferente de Internet, realmente se están trabajando en la actualidad en casi todos los países del mundo por encima de categoría 5. Categoría 5 y 6, entonces si se dan cuenta, esta sería la velocidad. Estamos hablando de equipos de más de 1 gigabit por segundo, y la categoría 5 de 100 megabits por segundo. Hay unas categorías que no están descritas en los estándares ANSI-TIA, sino que están en ISO, en los estándares ISO, que llegan hasta categorías 7 y 8, pero ya están por encima de por ejemplo, la 8 llega hasta 40 gigabits por segundo. Entonces, para hablarles en letras un poquitico más, bueno, en palabras un poquitico más entendibles, entonces si estamos hablando de 100 megabits, esta M es millón, ¿cierto? Entonces serían 100 millones de bits. Ya bits lo deben saber ustedes, bit es un 1 o un 0, bit es un 1 o un 0 por segundo, es decir,
100 millones de bits cada segundo. Entonces la velocidad es altísima, ¿no? Pero además acuérdense que les decía en los primeros videos, les he dicho muchas veces, no es que viaje un 0 o viaje un 1 por el cable. Tienen que tenerlo claro porque eso es importante. Porque la inmensa mayoría de personas piensan que la digitalización es que por el cable viaja en un 0 o un 1. No, no puede viajar un 0 o un 1, hombre. Viaja un voltaje, que el voltaje dependiendo del código que está escrito a ese, a ese protocolo, a esa tecnología, varía. Por ejemplo, si estamos hablando de tecnología Ethernet, que es la que alcanza estas velocidades tan altas, el código se llama código Manchester. Y el código Manchester trabaja más o menos más o menos creo que son como unos 40 voltios. Bueno, digámosle que no tanto, digamos, creo que son como 20 voltios, entre 20 y 40 voltios. Digámosles que sean más o menos 20 voltios, entonces iría desde menos 40 voltios hasta 40 voltios. Entonces el 0 sería menos 40, el 0 y el 1 sería más 40. Y si no está transmitiendo nada, estaría en la mitad. ¿Sí me hago comprender? Porque además es importante que lo tengan claro, todo el mundo debería tenerlo claro a nivel de redes, es que una cosa es que yo transmita un 0 y otra cosa es que no transmita nada. Si yo transmito un 1, ¿cómo puedo mandar, digamos, más 40 o más voltaje, digamos que sea más 5, más 10, más 20, lo que sea más voltaje. Si transmito un 0, sería menos voltaje, menos 5, menos 10, menos. Pero si no estoy transmitiendo nada, pues transmito 0. Son dos cosas distintas. Una cosa es transmitir 0, transmitir un 0, y otra cosa diferente es no transmitir nada. Ese es el conector que ustedes debieron haber manejado con su clase de como en fundamento de redes con Diego, con William, o con Joana, con quien hayan visto. Estos son los conectores, ustedes ya lo saben, con este se hacen los patch core. Los patch cores es el cable que se tiende, que tiene cuatro pares trenzados. ¿Cuáles son? Azul, blanco, azul, naranja, blanco, naranja, verde, blanco, verde y marrón, blanco, marrón. ¿Sí? Aquí explican, no lo vamos a ir al detalle, dónde se envían datos, por cuáles pares se envían datos y por cuáles pares se envían alimentación. Miren los que dicen alimentación, ¿sí? ¿Sí? Miren aquí alimentación positiva y alimentación negativa. ¿Para qué la alimentación negativa? Para distinguir lo que les decía del código Manchester. El código Manchester es como viajan realmente los unos y los ceros. No es que viaja un voltaje positivo y un voltaje negativo. Bueno, aquí es una descripción de las dos, la 568A y la B, los dos tipos de opciones. O sea, nosotros podemos conectar los cables directos así como yo lo quiero conectar, así, con cualquiera de las dos. Ya, ambas están bien, ¿sí? Cualquiera de las dos están bien. ¿Sí? Esta es la A y la B, aquí las tenemos, aquí está la B. ¿Sí? Aquí está la A acá arriba y aquí está la B. Cualquiera de las dos está bien, cualquiera. Pero es diferente decir que yo tengo A y B a tener cable cruzado y cable directo. Aquí dice derecho, ¿no? Igual la palabra sí es derecho y directo y cruzado. La palabra, las palabras de cable cruzado y cable derecho, cruzado y directo o derecho y cruzado, que es lo mismo, se refiere es que a qué equipos, cómo puedo hacer la conexión de equipos. Eso yo lo expliqué en los videos anteriores, yo ya lo he explicado. Y entonces es que si yo tengo dos equipos de la misma capa del modelo ISO OSI, no los puedo conectar a través de un cable directo, me toca conectarlos a través de un cable cruzado. Entonces miren, acá dice un cable cruzado. ¿Por qué? Porque son dos equipos de la misma capa, un router con un router, un hub con un hub o un hub con un hub. Le dicen hub, otros le dicen hub, bueno, dependiendo de la persona que lo esté traduciendo. Es mejor decirle hub o hub, como decimos en el español. Si es un equipo con el mismo equipo de la misma capa del modelo OSI, de la misma capa, aquí no van a decir, es que es un switch con un switch. No, mire, el router y el computador son equipos de la misma capa. No son lo mismo, no es lo mismo decir un computador que un router, no es lo mismo. Pero son dos equipos de la misma capa del modelo ISO 12. Si son de la misma capa, nos toca usar un cable cruzado. Pero si son de diferente capa, mire, un router en un switch en un hub en un switch, un hub en un PC, o un switch en un PC, yo las puedo conectar con un cable directo.
Espero que más o menos lo hayan entendido. Aquí hablan de otras cosas importantes, que es el concepto de atenuación, y es la atenuación, que es la pérdida en potencia de una señal. Entonces, miren lo que les decía. Entonces, el modelo o los códigos Manchester, como viajan a través de un cable, desde que sale desde su emisor hasta que llega al receptor puede haber unas cuantas pérdidas, eso le llamamos atenuación. La atenuación, la más común, la más común puede ser el tipo de material, la temperatura, sobre todo lo más común es qué tan largo sea el cable, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente es eso. Ah, bueno, también hay problemas cuando están muy cerca cuando hay señales eléctricas cerca. Entonces existe eso de lo que les iba a hablar. Nest, ¿qué es Nest? Nest es una interferencia, son interferencias, y este es un acrónimo de interferencia no deseada, ¿sí? El acrónimo lo que dice es que puede haber una interferencia electromagnética entre los mismos cables. Y como estamos hablando de velocidades altísimas, y como lo que está viajando por los cables, lo que está viajando por el cable de par trenzado, ojo, por el cable está viajando un voltaje, y por Faraday, si nosotros le aplicamos, así es el cable este cable derecho, si nosotros le aplicamos una corriente eléctrica a un cable, ¿qué significa por Faraday? Cuando digo por Faraday es que hay una corriente eléctrica que induce un campo electromagnético o un campo magnético, ¿sí? La corriente eléctrica induce un campo magnético o viceversa. Nosotros podemos hacer con un imán, podemos hacer correr un imán, y si lo hacemos mover, movemos el imancito, lo movemos alrededor de un cable. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Generando una corriente eléctrica. Entonces el proceso inverso. Entonces, si nosotros estamos haciendo mover un voltaje de menos tantos voltios o de más tantos voltios a una velocidad altísima del orden de los 100 megabits por segundo, esa corriente eléctrica generará un campo magnético. Y ese campo magnético, como los cables están en la misma cubierta, como los cables están en el mismo sitio, hará que haya interferencia entre los cables. Por eso es que es importante hacerlo par trenzada. Me explico, vean. Aquí yo estoy haciendo correr un voltaje muy grande, no, yo no, la tecnología está haciendo correr. Y como van muy rápido, ellos generan un campo magnético. Ese campo magnético hace que salga, a pesar de que cada cable tiene su propio cobertor, ese campo magnético afecta no solamente el mismo cable, es decir, el mismo cable, el mismo par, sino afecta a los otros pares. Entonces, hay cables UTP que vienen apantallados entre cada par de cables. Entonces tienen una cruceta, ¿sí? Tienen una cruceta que separa los cuatro pares trenzados, ¿sí? Depende del tipo de cable, por ejemplo, pero ya es para muy altas velocidades donde se necesita ese tipo de protección. ¿Protección de qué? Protección de que no haya atenuación. ¿Atenuación por qué? Atenuación debida a la interferencia que hay vuelvo y repito, debido al campo electromagnético generado por, por el cruce de un voltaje o una corriente a través de un cable. Entonces, como es un par trenzado, genera un campo magnético, y ese campo magnético puede interferir en las comunicaciones de los pares trenzados vecinos, ¿sí? Entonces tienen que generar algunos elementos importantes para la protección de la comunicación. Bueno, aquí hablan más del cableado vertical. Bueno, esta parte si no. Bueno, aquí y ya terminamos la explicación. Aquí dice que cuáles son las distancias máximas para voz y cuáles son pero realmente esto no es no está tan explicado, también explicado ahí. Aquí muestran algunos conectores de fibra, cuáles son los más importantes, los más usados en el mercado. Pues los más usados en el mercado son estos que están acá, FC, ST y SC. ¿Sí? Hay unos más usados en la actualidad, pero sería bueno que,
que no solamente fuera esta comunicación ahí como tan al aire, como tan, como tan perdida. Sería bueno que ojalá pudiéramos tener, pero no se pudo. Sí, hace rato que no lo hacemos, una visita a una de esas compañías de teléfonos que tienen, sí, tienen todos estos elementos que estamos descritos acá de cableado estructurado, de cómo se hace, etc, etc. Ojalá se pudiera hacer, pero no es fácil ni siquiera en la presencialidad, pues en la virtualidad sí que es imposible. Eso es todo para la sesión de hoy. Lo que les trataba de decir es que el cableado estructurado